tardes, bienvenidos al quinto seminario. Estamos hoy en el área de marketing, los pasos 8 y 11, que es el plan estratégico de comercialización y la validación de mercado. El objetivo del paso 8 es diseñar la estrategia de comercialización más adecuada. Y el objetivo del paso 11 es hacer una prueba, un testeo con el mercado y valorar la receptividad real de ese mercado a lo que le estamos ofreciendo. Entonces, vamos a hacer, la manera en la que está estructurado el seminario de hoy es que vamos a ir dando una serie de guiones para desarrollar ese plan estratégico de comercialización, una serie de conceptos para que luego vosotros lo vayáis aplicando, y tenemos hoy un par de entrevistas. Una de las entrevistas es al equipo de uno de los proyectos, de los 20 proyectos del BVA, del que a la mayoría ya os he ido hablando en las tutorías, que cerró hace 10 días una inversión de 250.000 euros. Es la empresa Promineo Studios, es una empresa de videojuegos, y luego vamos a entrevistar al fundador y a uno de los miembros del equipo, si conseguimos localizarlo, que estamos haciendo las pruebas y no lo pillamos, que se llama David Bergantino, que está en San Francisco y que es el puente de conexión con las distribuidoras norteamericanas donde se está comercializando el producto. Y luego tenemos también otra entrevista a Franceschi Hinojosa, que es el fundador de Eureka Startups, que es una organización, tiene una comunidad bastante grande en la red y se dedica a contactar a emprendedores. Tienes una red social para conectar a emprendedores con sus clientes potenciales a través de contenidos en la red. Bueno, pues empezamos con el plan estratégico de comercialización, que es el paso 8. Y lo vamos a desglosar como en 4 trabajos, en 4 campos de trabajo que hay que desarrollar para hacer ese plan. El primero es describir el entorno de mercado. Recordamos que venimos ya de los pasos anteriores dentro del área de marketing, que era el concepto de la propuesta de valor al mercado y ese estudio de mercado para ver a quién nos vamos a dirigir. Bueno, pues retomamos un poco desde allí y describimos el entorno de mercado, que es identificar las tendencias económicas y del sector, valorar, mapear cuál es el tamaño y cuáles son las características del mercado al que nos estamos dirigiendo. Esto es evaluar y cuantificar el mercado, identificar los segmentos a los que nos vamos a dirigir, etcétera. Luego, una vez que ya tenemos dibujado todo ese mapeo del mercado, tenemos que definir cuáles son las capacidades de nuestro negocio en ese contexto, comparado con nuestros competidores, qué potencial tenemos nosotros, cuáles son las características diferenciales de nuestro producto respecto a lo que ya existe, qué posicionamiento estratégico vamos a adoptar, etcétera. Y cuando ya sabemos quién somos y a qué mercado nos dirigimos, entonces ya tenemos que analizar y dibujar cuáles son los canales de distribución y qué estrategia vamos a adoptar para llegar hasta ellos. Entonces, por ir detallando un poquito más con algunos ejemplos, ¿a qué me refiero con cada uno de estos conceptos? En el entorno de mercado, que decía aquí, describir el entorno de mercado. Bueno, pues hay algunas herramientas que son herramientas típicas, digamos, de análisis o de definición de dónde estamos. Son instrumentos de análisis. Por ejemplo, el análisis PEST sirve muy bien para describir cuál es ese entorno de mercado. PEST significa, PST, es aspectos políticos, económicos, sociales y tecnológicos. Entonces, para describir bien en qué entorno nos estamos encontrando, pues se pueden analizar esas 4 variables. Por ejemplo, pongo el ejemplo con un proyecto que con frecuencia hemos mencionado ya aquí, que es el proyecto de la plataforma de Equity Crowdfunding. Ya hemos comentado, es una plataforma de inversión colectiva en la que muchos inversores, pequeños inversores, ponen dinero a cambio de una participación en el negocio, que puede ser una participación en equity, en ingresos, en beneficio o en lo que sea. Entonces, ¿en qué entorno de mercado nos encontramos para el desarrollo de ese proyecto? Bueno, pues podemos decir, desde el punto de vista, voy a ir por siglas, desde el punto de vista político-regulatorio es fundamental tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque uno puede plantear qué bien y qué interesante vamos a facilitar una financiación de este tipo, pero hay que tener en cuenta la legislación al respecto,
porque si sale una legislación que limita las cantidades que se pueden invertir, etcétera, condiciona el modelo de negocio que te permite hacer rentable esa actividad. Con lo cual hay que tener en cuenta, en este caso, pues cuál es la legislación. En otro tipo de proyectos, pues cuando hacen falta licencias para desarrollar una actividad, hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando, en fin, es fundamental cuando vamos a desarrollar una actividad tener en cuenta cuál es la legislación del país al respecto para hacerla acorde y ver esa legislación, es decir, qué dificultades vamos a tener, cómo puede afectar esa legislación al proyecto que estamos desarrollando. Desde el punto de vista económico, bien, pues ¿cuál es la situación económica del país y es propicio desarrollar una actividad como la que estamos planteando, sí o no, en este entorno económico? No es lo mismo estar en un entorno en un entorno de crisis que en un entorno de bonanza. En el caso, por ejemplo, de la plataforma que estamos comentando, pues dices, oye, ¿es propicio? Bueno, pues puede ser muy interesante porque hay una limitación de acceso al capital. Entonces, bueno, esto puede ser una solución para ese problema, pero en cualquier caso hay que tenerlo en cuenta con cada uno de nuestros negocios. Desde el punto de vista social, ¿cuáles son las tendencias del entorno social? ¿Y la sociedad en general acoge bien un proyecto de esta naturaleza o no? Bueno, pues en el caso que estamos planteando, parece que ahora mismo todo lo crowd es una gran tendencia. Crowd, todo, crowd de todo tipo. Todo el trabajo colaborativo, todas las actividades colaborativas, pues son tendencias. Así que, bueno, parece que sí. Y desde el punto de vista tecnológico, pues tienes que ver si la tecnología te permite, pues tú puedes tener una idea estupenda, muchas veces la tecnología permite llevar esa idea a cabo y otras veces si la tecnología no está al nivel, pues no te permite llevar esa idea a cabo. Todo el fenómeno crowd ha sido muy acelerado por el desarrollo tecnológico, con lo cual, bueno, pues digamos que todo este tipo de variables permiten decir en qué entorno de mercado nos encontramos y lo tenéis que aplicar cada uno pues, a vuestro proyecto. Analizar el tamaño y las características del mercado. Para decir a qué me refiero con esto, he cogido un ejemplo de la Wikipedia, solamente por que entendáis a qué me estoy refiriendo. Tamaño y características. He cogido, por ejemplo, el mercado del café en Estados Unidos. Pues hay que... ¿A qué me refiero con el tamaño del mercado? Pues decir cosas como estas. Las ventas totales de café en USA son de 21.000 millones de dólares. 8 de cada 10 americanos venden café. Es decir, te da una visualización cuantitativa de cuántas personas consumen el producto del sector en el que estás trabajando. Características. ¿Cómo se distribuye ese café por segmentos? Bueno, pues el 46% a través de distribución, supermercados, etcétera, y el 54% a través de restaurantes. Es decir, empiezas a describir cómo es ese sector, ese mercado al que te está dirigiendo. Más características de ese mercado. Dentro del... ¿Dónde está compitiendo? Bueno, pues está compitiendo con otras bebidas, no similares, pero que se usan con la misma finalidad. Entonces, ¿dónde está el café dentro de este mapa? Bueno, pues la cerveza es el 21%, es que no veo bien con la luz. Agua embotellada, el 27,6%, etcétera, etcétera, etcétera. Y el café tiene un 21, no sé si 21,6 o 22,6. Bueno, pues son más características de ese entorno. ¿Dónde, en qué circunstancias, en qué contexto las personas consumen mi producto? Bueno, pues el 4% en el lugar donde almuerza, el 7% viajando, el 71% en casa. Son circunstancias de uso que hay que tener en cuenta para ver cómo llegas, cuándo, en qué momento llegas a tu público. En relación al resto de competidores, bueno, ¿cuáles son mis competidores? Y, pues ¿cómo están posicionados en el mercado y qué porcentaje de ese mercado tienen? Bueno, pues el número 1 es con el 30% del mercado, el número 2, el número 3, y yo qué parte del mercado, dentro de todo este mapa, yo qué parte del mercado puedo tener. Te sitúas en relación a tus competidores. ¿Qué más cosas? Bueno, ya hemos dicho características de ese entorno de mercado y quién eres tú y tal. Ahora bien, ¿qué capacidades tiene mi negocio en ese mapa, en ese entorno?
Hay igualmente otra serie de herramientas de análisis típicas, como la del PEST, pero bueno, en este caso son el análisis para ver cuál es la capacidad de tu negocio en ese entorno, el análisis de las 5 fuerzas de Porter y el análisis DAFO, que sirven para medir eso, la fortaleza de tu negocio. Que no entro a detallarlo porque son tan conocidas que las conocéis todos, ¿no? Estas herramientas. Vale. Luego, otro elemento importantísimo a la hora de definir quiénes somos, y es qué posición ocupa tu negocio o el negocio que estás planteando dentro de toda la cadena de valor. Volviendo al ejemplo del café. En el café están los productores, de esos productores pasan a, o sea, pequeños productores pasan a medianos, agregados, ¿cómo llamarlo? Sí, medianos productores. Antonio, aquí está, David. Luego procesadores de la producción, etcétera, 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 toda una cadena hasta llegar al consumidor final. Todo esto es el mismo sector, pero sin embargo cada uno de estos eslabones es un negocio totalmente diferente. Es un negocio totalmente diferente que tiene unos proveedores diferentes, unos clientes diferentes, unas reglas del juego distintas y por lo tanto una estrategia distinta. Es importante saber dónde está dentro de toda esta cadena de valor y lo digo porque con frecuencia en negocios nuevos la tendencia es a posicionarse en varios eslabones a la vez sin definir muy claramente dónde estás y entras en una especie de tormento mental en el que no sabes quiénes son tus competidores, no sabes si determinadas personas con las que estás trabajando son competencia o son clientes o son proveedores o son, no sabes lo que son, no sabes cómo comportarte porque no has terminado de definir bien cuál es tu posicionamiento claro en toda esa cadena. Con lo cual, parte de esa reflexión estratégica de dónde me voy a, o sea, quién soy, qué capacidades tengo, qué potencial tengo, está en definir bien cuál es tu posición dentro de esa cadena de valor. Otra herramienta de análisis importante, que luego profundizamos más en ella, de hecho vamos a hacer como un juego, algunos de vosotros ya os la he dado, para definir bien quién eres y enfocar tu producto y llegar a la esencia de lo que necesita el cliente con el que, o sea, al que quieres llegar, es el concepto de Job to be done, que es de Christensen. ¿Conocéis ese concepto? Aparte de a quien os lo he dicho ya. El concepto del Job to be done es un concepto bastante útil para definir una propuesta de valor distinta e innovadora en el mercado. Lo que te dice es que analices tu producto no como algo físico que la gente coge y compra y tiene y posee, sino como algo que la gente alquila para utilizar con una funcionalidad, con una aplicación concreta. El ejemplo que se suele utilizar siempre cuando se describe qué es el Job to be done es: yo no quiero taladradoras, no necesito una taladradora de 1 centímetro de diámetro, lo que quiero es un agujero de 1 centímetro de diámetro. Es decir, lo que estoy buscando es la aplicación final, la funcionalidad final. Si piensas en esos términos, te puedes meter bien en la cabeza de tu cliente y entiendes en qué circunstancias, por qué motivo, para qué uso y qué aplicación le va a dar a la solución que tú le estás, al producto que tú le estás planteando. Luego entraremos mucho más en detalle en este aspecto. Pero voy a enlazar ya este concepto con la primera de las entrevistas, con Isidro Quintana, en la que, si os fijáis en el lema del videojuego que están lanzando y para el cual han obtenido esta inversión de 250.000 euros, el lema va muy a la esencia del usuario final y qué utilidad le quiere dar a ese juego. Dice, saca a jugar al niño que llevas dentro de ti. Entra muy en la psicología de ese usuario final. Entonces, vamos a, como os decía, es una empresa de videojuegos. Este es el diseño, la imagen de Feed My Alien, que es el producto que están a punto, bueno, que están desarrollando para lanzar al mercado. Y bueno, como os decía, pues es uno de los
20 proyectos seleccionados aquí con los que hemos estado trabajando y bueno, y negociando esta inversión. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha ido el Skype? Hello. Hola. Hola, buenas. Yes, hello, David. Hi there. Hi, can you see me? Hello, everyone. No te podemos ver. Yo, o sea, me imagino que no funciona la videoconferencia a tres, ¿verdad? El problema es que la videoconferencia grupal me dice que no va con el usuario normal de Skype. Vale. Bueno, ¿vale con que hablemos? Baja un poco el David, volumen. we're not going to have any video, only... Oh, no video? Okay. There. Stand. Okay. Hola. que fue Planet 51. En cuanto a David Bergantino, David tiene más de 30 años de experiencia en el mundo de los videojuegos y en el entretenimiento. Ha desempeñado distintas funciones ejecutivas de producción y creativas en empresas como Disney Interactive y como vicepresidente de producción digital en Nickelodeon. Actualmente, Bergantino, como os decía, es el presidente de Promineo Studios. So, I don't know if you agree, as Isidro can speak perfectly Spanish, I think it is better that Isidro answer in Spanish, while David, you can answer, we let you answer in English. Is that right? Yep. Isidro told me. That sounds great. Perfecto. Okay, you can decide which of you is better to answer the questions I'm going to put on the table. First of all, bueno, primero les vamos a preguntar sobre el mercado de los videojuegos y concretamente de los juegos casuales, que nos den una visión general. Well, the first question is related to the video games market. In fact, the casual games market. Any of you, can you give us a general vision about this industry? Sí, bueno, esta industria se creó, la creó, lleva muchos años, ¿no? Pero realmente fue Apple quien rompió la barrera del canal de distribución. Antiguamente los videojuegos se distribuían en formato físico para determinadas consolas y con la salida de los móviles, pues a Apple se le ocurrió esta idea de crear
lo que conocemos como la App Store, ¿no? Y esta App Store lo que ha permitido es saltarse todos esos costes de distribución que eran enormes por un coste muy, muy pequeño, ¿no? Entonces han permitido a muchísimos desarrolladores, tanto de aplicaciones como de videojuegos, como de distintos ámbitos digitales, tener el poder de poder distribuirse, ¿no? Entonces, Apple solamente decía, bueno, me pagáis el 30% de los beneficios y os dejo publicar en mi plataforma, ¿no? A partir de ahí ha surgido un mercado enorme y que tiene un crecimiento exponencial año tras año y es imparable, es decir, no ha parado de crecer el mercado. No sé si con esto te contesto o necesitáis más información. Sí, bueno, lo que pasa es bueno, un videojuego casual es aquel videojuego, puedo dar algunos ejemplos, Tetris, el Super Mario, son videojuegos que no requieren de mucho compromiso, puedes jugarlos en un rato, los típicos juegos que juegas cuando tienes un ratito libre y que si pierdes no te va a importar mucho, no es lo mismo que un juego AAA, que por ejemplo el Call of Duty o este tipo de juegos que sí requiere un compromiso de tiempo, de aprendizaje. Esos juegos casuales, precisamente como su nombre indica, pues para pasar un rato, ¿no? Muy bien. Lo que quería decir es que ha habido un cambio radical en el mercado de estos videojuegos y que con la plataforma que principalmente comentas al inicio de Apple, se ha democratizado la palabra esta que se utiliza tanto en distintas industrias ahora, ¿no? Claro, ha permitido que casi cualquiera pueda poner su trabajo en el mercado. Sí, efectivamente, cualquiera con el mismo recurso, la licencia de Apple vale como $99 y claro, cualquier persona que tenga este dinero y sepa desarrollar y tenga un ordenador puede desarrollar un videojuego y ponerlo en el mercado, una aplicación o lo que sea. O sea, eso lo que ha hecho es democratizar muchísimo el mercado y bueno, pues tenemos de todo, evidentemente, desde cosas muy buenas hasta cosas pues muy sencillas, ¿no? Entonces los juegos casuales, como al ser casuales y no tener mucho tiempo de desarrollo, no tener unos costes muy grandes en general, ¿no? Pues entonces ha hecho que se expandiera este mercado, que es un mercado que estaba renaciendo pues, de las consolas de los 80, ¿no? La Mega Drive y todo este tipo de juegos que se quedan en este tipo de juegos casuales. Por hacernos una idea del potencial de retorno de estos videojuegos, ¿es directamente proporcional que es la complejidad del videojuego con el potencial luego de retorno o no tiene nada que ver y precisamente hay videojuegos de estos casuales? ¿Cuál es el potencial de retorno de un videojuego casual? ¿O cuál puede ser el potencial de retorno? Haz la pregunta en inglés también, a ver si David le apetece contestar. David, I'm asking another question related to the market, and I'm asking, just to know your opinion, I'm asking if the revenue potential of casual games are low as it is the cost for development are quite low. Is it proportional that casual games doesn't have or don't have a potential revenue very high, or it can be the opposite? No, for me it's the other way around. Because of the lower scale of production costs and then what your costs are on the store, you actually have a much greater opportunity. It's still a very difficult market and business, but you have a greater opportunity of making at least your money back and revenue, because if a game catches on at the scale of what some of these big games are catching on, your return is in the hundreds, 100 times and more what you've put into the game. You also have, and it's because you have a different kind of audience than you have for, say, console games, which all your costs are up front, and you either pass or fail in the first 2 days.
in the case of casual games, there are ways to nurture a game, grow it, and especially get feedback from the audience as they're playing the game to make the game more appealing and to monetize better. So you have much more of a long burn and a more opportunity to customize your game for success than you have anywhere else. Okay, let me translate it. Bueno, ya había hecho la pregunta, yo conocía la respuesta. Yo sé que los videojuegos casuales pueden tener un potencial de retorno inmenso, a pesar de ser juegos para pasar un ratito a veces, ¿no? Y lo que me comenta David es que precisamente para él es al revés, o sea, la pregunta yo la planteaba como tienen poco potencial de retorno al ser casuales, dice que es justo todo lo contrario, que él ve mucho más potencial en los juegos casuales precisamente por esa forma de desarrollo, son desarrollos más cortos, que pueden tener un feedback de los clientes que te permiten actualizar el videojuego, cosa que no ocurre cuando se hace un videojuego muy potente para grandes plataformas. Está hablando de retornos por encima de las 100 veces la inversión que se hace en el videojuego, en el desarrollo. Well, I'm going to ask you about the commercialization of these video games. Which do you think are the critical elements for a successful commercialization of video games? Cualquiera de vosotros. From my standpoint, it's combining the analytics and the technology that's available to you to target audiences fairly precisely, but then also combine that with relevant and interesting IP so that what you're not doing is just training people based on a 5-year-old addiction loop. You're also giving them entertainment value at the same time. So if you look at things that are successful, like even Candy Crush or Jetpack Joyride, they're not just good games. They've got production value, they've got entertainment value. People have fun with them. They have gorgeous sounds, and also it's the whole experience keeps you in the experience versus like back in the old Zynga days where it was really just about the mechanics and just about click, 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 click. Now you have a much smoother, much more holistic entertainment experience along with those addictive game mechanics. Plus you have the ability to react with your analytics to things that your audience enjoys, doesn't enjoy, and continue to craft the experience to make it more successful. Bien, I'm going to translate your words. La pregunta, no sé si la he dicho en castellano, era ¿cuál era su visión para una comercialización exitosa de este tipo de videojuegos? Él lo que comenta es que, para empezar, lo importante es la analítica y seleccionar bien a la audiencia a la que va dirigido el videojuego. Cuando digo la analítica son ir recabando datos que te permiten a ti saber exactamente cómo están usando el juego, qué es lo que tiene mayor potencial, qué es lo que gusta más, etc. No sé si me acuerdo de todo. Entonces ha comentado eso, la analítica, elegir bien a la audiencia y luego también eso, el ir ajustando el juego y la mecánica. Ahora recuerdo, ha hablado de muy importante es la mecánica. Antes la mecánica era fundamentalmente clic, 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 era una cosa como muy poco desarrollada, y ahora es muy importante en este tipo de videojuegos la mecánica. Ahora ya hablaremos también del videojuego de Promineo, cuyo punto fuerte es precisamente una mecánica muy potente. No sé si ha comentado alguna cosa más. Isidro, ¿tú aportas algún puntillo más a lo que ha comentado David? Hombre, realmente mi
mi especialidad es en la parte de producción del videojuego, es decir, en la parte donde yo tengo experiencia es a la hora de crear el videojuego, formar un equipo y llevar ese proyecto a cabo, ¿no? En el caso del mercado, David pues tiene años de experiencia, muchos años, y gracias a él pues hemos aprendido muchísimo, sobre todo cómo focalizar la propiedad intelectual, lo que llaman IP, la propiedad intelectual, para que, o sea, el diseño del juego, ese valor añadido que tiene el juego para que funcione en un mercado, ¿no?, en concreto. Muy bien. Otra cosa que he recordado ahora de lo que ha dicho David. David ha hablado, por ejemplo, de Candy Crush, que no es un juego demasiado elaborado, pero que tiene una mecánica y bueno, también a colación de esto, no sé si habéis visto las noticias que ayer salió Candy Crush a bolsa, ¿no? Y es una empresa pues como Promineo, pero con un poquito más de recorrido. A ver, Isidro, si conseguís hacer algo parecido. Vamos, con la mitad de lo que han hecho ellos me quedo contento. Well, let's go to the next question, and I would like you to introduce us your last video game. Feed My Alien is the last video game of Promineo Studios. Could you please, Isidro, tell us something about the video game? Claro, el videojuego pues surgió, o sea, nosotros desarrollamos varias ideas que David Bergantino supervisó para ver que efectivamente la mecánica inicial tenía un sentido y que verdaderamente íbamos a crear algo original. Entonces creamos varios prototipos y finalmente gustó uno que casi ya no tiene, solamente se quedó como el núcleo, ¿no?, de lo que habíamos diseñado, la idea inicial, y a partir de ahí pivotamos muchísimo a la hora de desarrollar nuevas ideas. Es decir, pues una vez que teníamos la base de la mecánica, el siguiente paso era qué cosas podíamos añadir para que aportaran valor a esa mecánica, ¿no? David siempre nos dijo que era muy importante que la mecánica funcionara sin el arte, porque yo es que vengo del mundo artístico y siempre he tenido una obsesión como el arte, ¿no? La parte de diseño y tal tiene que estar muy bonito y tal, pero evidentemente él me enseñó que sin una mecánica de juego, si el juego no es divertido, ya puedes poner los gráficos que tú quieras que no va a funcionar, ¿no? Entonces, a través de esos meses, a partir de agosto, empezamos a tirar algunas piedras así como a ver cómo iba a funcionar y bueno, tuvimos varios feedback, gustó bastante y empezamos a trabajar en él, ¿no? La idea original fue de David, que es nuestro diseñador de juegos, y a partir de ahí pues empezamos a trabajar en el juego metiendo capas, ¿no?, layers, empezamos a meter capas de jugabilidad sobre lo que ya íbamos creando, ¿no? Y a lo mejor creábamos algo y se modificaba otra capa de juego, ¿no?, hasta tener algo muy original que no hay en el mercado, único y que fuera muy entretenido, es decir, asegurarnos de lo que teníamos era muy entretenido. Y la verdad es que el resultado que tenemos ahora mismo es muy interesante. ¿De qué trata Feed My Alien? Bueno, la historia, que realmente complementa la mecánica, porque siempre el núcleo que a nosotros nos ha interesado es que el juego fuera divertido, es básicamente un alien que pues se pierde en el espacio y acaba en la Tierra y encuentra a su amiga Alice, que tiene que buscar la manera de ayudarlo a volver a su planeta, ¿no? Lo que pasa es que este personaje, este alien, es un bichejo muy simpático y muy hambriento, se lo come todo, ¿no? Entonces, esa es un poco la historia. Ella tiene que alimentar al alien y básicamente el juego es un juego de puzzle, que no lo he dicho, pero es un juego de puzzle muy estilo Candy Crush, ¿no? Si han jugado a Candy Crush, como un juego muy por el estilo. Muy bien, bueno, vemos que es un trabajo largo y en el que intervienen un montón de disciplinas, ¿no? Desde arte, mecánica, diseño, programación, gente con conocimiento comercial. Sí. May I add to what you said? Yes, I was going to ask you, because it has to do with the same, about the critical elements, the singularities and advantages you see in Feed My Alien with respect to the market, David.
Yeah, good, because it relates to what I was going to add anyway. What's great is Feed My Alien sort of, well, for one, its life even up to this point sort of proves the vision we talked about earlier about having all the elements, not just the game mechanics, which of course are core to the experience, but the art, the production value, the entertainment value of it. What's great about Feed My Alien is it has all of those elements, and it has what especially a lot of publishers are looking for, because the flip side of what I said earlier in terms of potential is publishers sometimes want to have something that's familiar but different. They're afraid of something that's completely new because they have no precedent or no data on how that will perform in the market. So what's great about Feed My Alien is it's got a core game mechanic and style that people instantly recognize. And then within 5 seconds of playing the game, they recognize that it's also very different, and that it is unique, and that it is and that it is something that they haven't quite seen before. So you have that great familiarity hook with then the surprise that there's something new going on. And then you add on to that the characters, particularly the character, the look and feel, and the composition, which is gorgeous. And you don't just have a game, you have a property. And as an example, we've only been pitching this for a month, so all of the activity around this game has really accelerated and happened within a month, which is very difficult to do. And half of the attention I get on the game is not just that people like the game, they love looking at it, they love the characters, and they're interested in what's the backstory to this game. I've got 2 companies already that I pitched it to who are interested in just the development of the IP alone as a cartoon or a film. So, Isidro's strength in character design and animation comes through really well in this game, and that provides larger opportunities, because another way to mitigate risk is to have other ways to monetize, and that can include creating other forms of entertainment, transmedia, toys and figures based on the characters. This is how I think it fits the current market and the market going forward. Okay. Bueno, le preguntaba también a David cómo veía él los elementos diferenciadores de este videojuego, y a ver si me acuerdo de todo lo que ha dicho. Lo bueno de tener a David en el equipo es el potencial, con el conocimiento que tiene del mercado, el potencial para realmente casar el producto con el mercado que tiene, ¿no? Entonces, él ha estado comentando que precisamente en este videojuego los elementos críticos son los que él ha comentado antes. Una mecánica muy adictiva, por decirlo de alguna forma, y luego que es muy bueno también en todo el aspecto visual. Ahora voy a ir por partes. En la parte de mecánica ha dicho que los que publican, que digamos que podrían ser casi los primeros clientes antes del cliente final, los que te van a publicar el videojuego, lo que buscan es algo. O sea, no están a favor de cosas realmente demasiado novedosas. Es como que les resulta complejo aceptar algo que sea absolutamente nuevo en el mercado. Con lo que tienes que hacer es aproximarte a algún tipo de videojuego que ellos consideren que tiene éxito, y luego trabajar una mecánica diferenciadora. Lo que él ha visto cuando se lo presentaba a los que publican los videojuegos es que primero se sentían atraídos porque les parecía un entorno familiar, que era lo que buscaban, y luego ven que es absolutamente distinto, pero una vez que primero están dentro de su campo de actuación, ¿no? Eso es lo que ha ocurrido con este videojuego, con Feed My Alien, y luego se ha trabajado mucho todo el aspecto visual, el diseño, los personajes. Y otra línea que comentaba David muy importante es la posibilidad luego de tener explotación de productos complementarios, como por ejemplo hablaba de que conoce organizaciones que ya están interesadas casi hasta en lanzar algún tipo de dibujos animados o algo así sobre los personajes del videojuego.
No sé si se me ha olvidado alguna cosa. Bastante bueno. Sí. Okay, so I would like to talk a little bit about the target. Who is the target of this video game? Vale, nuestro objetivo realmente es el mercado masivo, es decir, público masivo, pero sin embargo sí hemos sido conscientes de que nuestro objetivo, habiendo estudiado los juegos casuales y especialmente los juegos de puzzle, es que hay un determinado sector, que son mujeres que van de entre unos 25 y 55 años de edad, que son el núcleo duro, casi el 70 al 80% de jugadores que realmente juega estos juegos. Estamos hablando del mismo target que tiene Candy Crush, es exactamente el mismo. Entonces, lo bueno de tener Candy Crush, que nos ha dado pistas de cuál es el mercado, ¿no? Y evidentemente al final sí tienes un target específico, pero sí es verdad que los juegos casuales son masivos, es decir, una vez que entra mucha gente. ¿Por qué? Porque la naturaleza de los juegos casuales es precisamente que no tiene esa dificultad de aprendizaje, no requiere un compromiso de larga duración, y este tipo de cosas lo hace la fórmula perfecta como para atacar todo tipo de mercado, ¿no? Y el ejemplo vivo es el Candy Crush, por ejemplo, ¿no? Tenemos claro que en el caso de los hombres, por ejemplo, gastan más que las mujeres, pero sin embargo las mujeres gastan más, por ejemplo, si nosotros tuviéramos, que no tenemos, el alien que se cambia de color o se pone ropa o ese tipo de cosas, pues las mujeres son más, tienen esa tendencia, ¿no?, de personalizar el personaje y ese tipo de cosas. Los hombres, sin embargo, gastan más dinero en mejoras, en este tipo de cosas, ¿no? Pero sin embargo nosotros tenemos claro que el target es de 25 a 55 años, mujeres, pero un mercado masivo. Muy bien, vemos que es muy importante trabajar precisamente cómo vas a llegar a ese mercado, ¿no? Y qué tipo de elementos vas a poner para que este segmento te acepte, ¿no? Quería hablar un poquito sobre, precisamente se ha hablado mucho de estrategia de comercialización, sobre la estrategia de comercialización que se está siguiendo y que se va a seguir con Feed My Alien. I would like to ask you about the specific commercialization strategy that you are following or you are going to develop with Feed My Alien. Can you explain us a little bit about your strategy here? Do you want to answer, David, or I'll give a short answer. You know, there are two parts to it. The first part is to bake into the game itself the kind of design and mechanics that do addict people and do keep them coming back, which is key to the monetization, is basically teaching them how to spend money in the game. That's kind of what all these games do, and the key is not to do it crassly. The key is to do it and make money, but also, you know, provide real value, real entertainment value for what you're doing. The second is then or rather, as part of that is also your back-end analytics and, you know, constant analysis of how your audience is reacting to it, so that you can tune the game for better commercialization. You know, the other half of that, different partners have different strengths in terms of marketing to get the game out in front of people. And that's going to be very key as we move forward, and could include then our own internal strategy if we self-publish. But other than that, you know, the two parts are what we bake into the game to make sure that whoever publishes it, you know, gets good results out of it. That audiences, once they find it, are drawn to it and drawn back to it over and over again. And then to find a partner who can help us plus that and make the most of having this audience return. Basically finding us that audience. Bueno, ha comentado David que en primer lugar estaríamos hablando de
de dirigirnos bien al sector al que nos queremos dirigir y enseñarles dentro del videojuego, además de entretenerles, por supuesto, entretenerles, pero también enseñarles cómo se gasta el dinero dentro del videojuego. Es decir, eso es importante, ya que el objetivo final, aparte de entretener, es rentabilizar la inversión, ¿no? Por otro lado, ha vuelto a hablar de la importancia de la mecánica, que es lo que hace que el cliente se enganche, y luego ha hablado también de encontrar los socios adecuados para poder desarrollar la explotación. I know that you've been presenting the project, presenting the video game to several distributors. Can you tell us which have been the response from them? Generally speaking, across the board, the response is positive. We've only had one, not unpositive, but only the strongest lack of interest we had was simply because the publisher had just done a string of match games but hadn't succeeded with them, so they simply didn't want another match game. Everybody else is chasing Candy Crush and Farm Heroes Saga in terms of being the next big match game. So there's actually a lot more interest than there would have been, say, even 6 months ago at the peak of Candy Crush, in finding the next new cool thing. And there was appreciation across the board about the mechanic itself and how it really did differentiate itself from what other companies were doing. If you look at Disney's Frozen match game, it's basically Candy Crush Lite. It's beautiful, but it doesn't bring anything quite, very new to the match game genre, whereas this does. And then the other is across the board, people were impressed by the production value and especially the sound and the look and the character design. It both bodes well for the IP itself and also in terms of Prominio, and this is something I speak about a lot when I speak around the world in terms of having a vision for your company and presenting the thing that you do that nobody else can do. And the production value, even on a 10-level demo, impressed people greatly. And they recognize that this is a specialty of this company that not a lot of other companies can really match. So those were the two pieces, the two strongest pieces of feedback we got from all the, even the publisher that didn't quite want it, his feedback was essentially the same, that the production value was great and he recognized the mechanic. They just, they were just scared of the genre at the time. Bueno, si le he entendido bien, que me ha costado un poquito esta respuesta, estaba hablando que ha tenido dos presentaciones a dos grupos. Uno de ellos, aparte de valorar la mecánica y el aspecto visual, entiendo que estaba apostando más por el concepto de la continuación del Candy Crush y otro juego de, no sé qué, Farm, la saga. Sí, lo que decía era un poco que ellos se están preguntando cuál va a ser el siguiente Candy Crush, ¿no? Y entonces, te dejo continuar entonces, pero decía eso. Y luego el otro grupo se ha centrado más, corrígeme Isidro, que tú lo conoces mejor y yo no lo he pillado muy bien, estaba hablando de precisamente la parte más de diseño, de música, lo ponían muy en valor todo esto. Y complementame, Isidro, por favor. Sí. Básicamente la respuesta ha sido muy positiva. Hemos hablado, David ha hablado con muchos distribuidores de videojuegos de muy diferentes ámbitos, algunos de los ámbitos del entretenimiento y otros de los ámbitos más del videojuego duro, ¿no? Pero realmente el sentimiento general es que con solo un juego con un prototipo que solamente tiene 10 niveles ha impresionado bastante a la mayoría y que son distribuidores bastante grandes. Estamos hablando de compañías como Disney, como Nickelodeon, Hasbro, compañías grandes, ¿no? Entonces ha sido sentido. Entonces el único, lo que estaba diciendo al principio, ha habido una sola compañía que ha dicho que por su experiencia pasada en videojuegos de puzzle match, ¿no? Los videojuegos match de combinaciones,
que no han tenido una buena experiencia y bueno, ellos no ahora mismo tampoco querían volver a meterse en este mercado, pero de resto les ha gustado muchísimo. Estupendo. Continuando con la parte comercial, me gustaría saber qué objetivos os habéis marcado para Feed My Alien. Also to have you connected, David, I would like to ask you to go on with the commercial issue, and I would like to ask you about your objectives in terms of revenue and evolution of Feed My Alien. I'm sorry, could you repeat the last part of this question? I missed the last part. Yes, I'm asking about your objectives with the video game in terms of revenue and evolution of the video game. Which are your objectives there? Right. In terms of like revenue targets, it's hard. Like I'm not a numbers guy, so I can't speak to a P&L and a plan. I'm much more about the content and really the second part of your question, which is the evolution of the game. And I think the evolution of the game is to have not just have a game design where people are going to play it for the next year and go away, but also have a game plan that covers 2 to 3 years of where does this property go, what are we going to do to keep people interested and engaged with it over time, versus throwing it out there and then ditching it the moment it starts to falter in a very tumultuous market. I also think that another part of that development and evolution lies in the development of the IP itself, of the Feed My Alien characters, because, as I said, I think if you look at my background, which is almost entirely entertainment as well, and Isidro's, the idea and the power of what we're doing is to try to create, a story world and an IP that can go other places. So it's not just about the game, it's about the development of these characters, and also we can use those story world and characters to launch other games even. Where if you have a character that you then associate with a particular mechanic, you can create this family of games around a single game. It's almost kind of what King does, because all of their stuff sort of has a similar art style, but this would be more actually rooted in one story world that games with different mechanics come out of it. That is a very high probability of the evolution of this game. Bien, David ha dicho que de la pregunta combinada de evolución del producto y objetivo de retorno de la inversión, eres un hombre más de contenido, entonces ha explicado, ahora preguntaremos a Isidro por algo de números, ha explicado que el objetivo es, en primer lugar, hacer evolucionar el juego propiamente dicho, con nuevas versiones y nuevos desafíos dentro del videojuego. Y luego otra línea muy interesante para hacer evolucionar el juego es con los personajes. Eso lo había comentado ya antes, dar vida propia a los personajes y que puedan salir del videojuego y que tengan su recorrido, e incluso hacer una especie de sello con los personajes, que puedan ir a otras mecánicas de videojuego, pero manteniendo los personajes. Esas son las líneas que él ha visto en la parte de contenidos. Y en la parte económica, Isidro, ¿qué objetivos os estáis marcando de retorno con este videojuego? Vale, pues a ver, en un principio el problema que hemos tenido ambos, venimos de sectores que no son los números, ¿no? Somos unos distribuidores, no hemos distribuido juegos casuales para móvil y por lo tanto no tenemos, por lo menos de éxito, ¿no? Y que tengan, tener un background de cómo funciona este tema, ¿no? Entonces, yo he estudiado mucho, he intentado estudiar mucho el mercado, viendo analíticas y ver cómo se comporta, y la verdad es que es bastante variable. Es decir, los números lo que sí está claro es que si damos con la tecla, es decir, si funciona realmente y si funciona la distribución,
se hace muchísimo más dinero de lo que produce. Es decir, estamos hablando de que si el juego cuesta 200.000 euros crearlo, si funciona puede generar millones, ¿no? Pero evidentemente estamos hablando de casos de éxito, ¿no? Pero un caso normal que haga unas ventas aceptables entre medio millón, 1 millón, puede hacer números bastante grandes también, dependiendo de cómo seas tú capaz de mantener la vida media del usuario, ¿no? The lifespan of the user, o sea, la vida del usuario durante ese tiempo, y cuánto tiempo y cuánto gasta el usuario en tu juego, ¿no? Entonces la fórmula es muy variable. Hay juegos, yo qué sé, puedo dar ejemplo, Clash of Clans es un juego que tiene una vida media de usuario muy larga y los jugadores están comprando, pero no tiene tantos usuarios activos como el Candy Crush. Candy Crush tiene muchos más usuarios activos que Clash of Clans. Sin embargo, están en ganancias están ahí muy unidos, ¿no? Entonces la fórmula es complicada, ¿no?, de calcular. Expectativa, realmente la expectativa no tenemos un número, es decir, no, ni medio millón de euros, ni 1 millón, ni 50 millones de euros. No tenemos un número determinado. Realmente lo que queremos es que este proyecto, que es nuestro primer proyecto, salga lo mejor posible, que se oiga lo mejor posible y que evidentemente genere el suficiente beneficio para haber retornado todos los gastos que nosotros estamos atribuyendo al juego y que nos dé ganancias para... Sí, Isidro. Sí. Bueno, yo os propondría que como objetivo os pusierais los ingresos de Candy Crush y luego ya sobre eso ya iremos viendo. A ver. Este Candy Crush que ellos ganan 1 millón. Sí, perdona que no te hemos oído. ¿Isidro? Ah, se ha cortado el... Estoy viendo que no hay conexión. 1 millón al día. Bueno, hemos tenido un problema que no sé si vamos a poder solucionar ahora. ¿La conexión a internet? No, porque ahora ya hay conexión. ¿Hola? Sí, hola Isidro, que es que se nos ha quedado la conexión. Ah, vale. A ver si David también se puede conectar. Es que no sé por qué se ha cortado la conversación. No lo sé. Aquí creo que hemos perdido. Nos hemos quedado justo cuando nos ibas a decir los ingresos de Candy Crush. Ah, vale, ahora hablo sobre eso. A ver si conseguimos recuperar a Bergantino. Bueno, si quieres, mientras, cuéntanos tú eso. Bueno, pues el Candy Crush, que es un éxito raro, está generando alrededor de $1 millón al día. Es un caso muy raro, es un caso que no es común, es un caso extraño. Si juntáramos todo el mercado de aplicaciones, que hay millones de aplicaciones, solamente entre el 5%, bueno, entre el 1 y el 5% está generando ingresos de todo eso. Entonces es un mercado complicado que necesita pues mucha fuerza, ¿no? Necesita mucha experiencia en muchos campos. La producción del videojuego, la comercialización y que evidentemente usemos toda esa experiencia, porque es que si no, solamente los grandes distribuidores captan el dinero. Bien, veo que no podemos conectar con David. Entonces te hago a ti ya la última pregunta. Aquí estábamos comentando que recientemente habéis conseguido una inversión bastante potente, 250.000 euros. Me gustaría saber cómo afecta esa inyección económica en el proceso de comercialización de Feed My Alien. Déjame un momento, Antonio, a ver si lo puedo invitar ahora mismo. A ver, un segundo.
O puedes, bueno, intentarlo yo, pero me está diciendo que ya está de vuelta. A ver, creo que habrá reiniciado. Discúlpame, Antonio, ¿puedes repetirme la pregunta? Sí. Bueno, estábamos comentando aquí la inversión que habéis conseguido recientemente. La pregunta era, ¿cuáles son los próximos pasos con Feed My Alien y cómo afecta esa inversión en el proceso de comercialización? Bueno, aquí hay dos vías, ¿no? Primero es, nosotros hemos contactado con muchísimos distribuidores y algunos han hecho una oferta sólida, ¿no? Entonces, estamos viendo si la oferta del distribuidor es buena, pues nosotros tenemos esa capacidad económica para que es valor de producción para Feed My Alien y para próximos proyectos. En el caso de que no sea así, pues nosotros nos autodistribuiríamos y por lo tanto usaríamos parte de ese dinero para distribuir el juego, ¿no? Hace falta mucho dinero para hit the market, ¿no? Para golpear el mercado, para llegar al mercado y por lo menos llegar hasta ahí, ¿no? Muy bien, pues nada, muchas gracias a ti ahora, ya que David no se lo puedo ni siquiera agradecer, ya lo haré más tarde. Muchas gracias por tu participación en el evento de hoy y que haya mucha suerte con Feed My Alien. Muchas gracias a ustedes por invitarme y nada, buenas tardes. Venga, Isidro, un abrazo. ¿Sigues tú con...? Ah. Y no se ha, bueno, pues lo que se haya oído soy yo. Aquí íbamos a seguir con a retomar el tema del Job to be done, pero me lo voy a saltar y luego al final, si da tiempo, lo hacemos y si no, no. Y voy a pasar a hacer el ejercicio, a terminar con la parte de comercialización y a entrevistar a la segunda persona que teníamos invitada hoy aquí, a Francesc Hinojosa. Bueno, pues a continuación para que nos hable él del proyecto suyo y qué valor y cómo puede él ayudar a emprendedores para acceder a ese mercado. Aquí, para terminar con el proceso con el plan estratégico de comercialización y un poco en síntesis, nosotros digamos que en esencia tenemos un producto nuevo, algo nuevo que queremos llevar al mercado, y aquí tenemos unos clientes, un objetivo a donde queremos llegar. Entonces hay todo un proceso para llegar de uno a otro que he sintetizado en una serie de esferas, pero de entrada ya es, cuando decimos que tenemos una cosa nueva, algo nuevo, como decía antes, es importante identificar quiénes somos, cuál es el valor que tenemos, la singularidad en el mercado y cuál es el posicionamiento que vas a adoptar. Parece una tontería, pero ese planteamiento de entrada bien hecho no es ninguna tontería. Una vez que ya sabemos quiénes somos y por el otro lado a dónde queremos llegar, entonces puedes establecer todo ese canal de cuál va a ser la estrategia para ir de ese punto A a ese punto B. En primer lugar, es importante
como decía, establecer un posicionamiento claro de, dentro de todo este mapeo, tú quién eres, quién quieres que sea y cómo quieres que se te vea. Una vez que ya tienes elegida esa estrategia, de la cual con algunos, poco a poco iremos comentando todos los proyectos que hay aquí, pero concretamente estábamos hablando el otro día con uno de los proyectos, con Affinity. ¿No? ¿Lo cuentas? Si quieres, cuenta tú, por ejemplo, en el caso vuestro, ese posicionamiento de decir quiénes somos y cuál es la diferencia nuestra en el mercado. ¿Qué es Affinity? Vale. Hola, buenas, soy Miguel Ángel Alcaraz. Entonces, Affinity es una red social que pretendemos que se diferencie del resto por unos parámetros de afinidad. Sabemos que eso está ahora calando muchísimo en el mercado y estamos absolutamente convencidos que es un factor diferencial clave. Y bueno, pues a través de unos algoritmos pues pretendemos que de alguna forma sea nuestro identificador claro a la hora de posicionarlo en el mercado. Y esa es la parte que está explicando ahora mismo ya él. Partiendo de ese punto, pues... Muy bien. Entonces, ya sabéis, digamos, que dentro de las redes sociales que hay, la vuestra es una red de afinidad. Y lo planteáis así y lo incluís en la imagen, incluso el nombre, y luego toda la imagen que va a desplegar ese proyecto para llegar hasta el mercado. Ya sabéis quiénes sois, entonces lo que proyectáis al exterior tiene que reflejar quiénes sois. El otro día, pues estábamos hablando de eso también, por ejemplo, con Mónica, con vuestro proyecto, ¿no? Qué es y el nombre, y que el nombre proyecte la actividad que desarrolla, ¿no? Bueno, pues entonces tenemos quiénes somos, cuál es nuestra singularidad, ese posicionamiento que nos diferencia en el mercado, toda una imagen que permite que cualquiera identifique esa imagen con ese posicionamiento, un mensaje y toda una estrategia de comunicación que nos acerca ya, nos empieza a acercar a nuestro público objetivo, es decir, toda la comunicación que proyecta el producto, el proyecto, el negocio que estamos trasladando tiene que ser coherente con ese posicionamiento y esa imagen. Y luego una estrategia, la identificación de toda una serie de canales que son los que nos van a llevar del producto que nosotros tenemos a ese cliente final. Y precisamente en este rol de unir nuevos productos y proyectos de emprendedores con clientes finales, trabaja Francesc Hinojosa, que tiene una red social pensada precisamente para eso. Entonces lo vamos a contactar, vamos a hacerle a él también una serie de preguntas que nos explique. Él es el fundador de Eureka Startups. ¿Lo tienes? Espérate, porque no lo veo. Aquí. ¿Lo tienes ahí? Hola, Francesc. Sí, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antes que nada, agradecerte el que estés aquí con nosotros esta tarde y con todos nuestros emprendedores con los que estamos compartiendo el concepto dentro del proceso de Randy Goldsmith, el concepto del plan de comercialización y la ejecución de dicho plan. Déjame que te introduzca al resto de personas aquí. Voy a ponerte en grande para que te veamos mejor. Vale. Y quitar esto, ok. Bueno, Francesc Hinojosa es el fundador de Eureka Startups y Eureka List, que son dos plataformas web especializadas en promocionar y dar a conocer a las startups. Él es ingeniero técnico de telecomunicaciones y ha sido cofundador de varias empresas relacionadas con el desarrollo de sistemas de visión artificial especializadas en lectura automática de matrículas de vehículos.
También es fundador de Visual Web Solutions, que es una empresa dedicada a la creación y gestión de nuevas soluciones en Internet. Bien, Francesc, yo ya he comentado que estas dos plataformas están especializadas en promocionar y dar a conocer a las startups. ¿Podrías tú contarnos un poco de historia de estos proyectos, cuándo se crearon, por qué, para qué? Sí, mira, estos proyectos primero lo que nació fue Eureka Startups. Eureka Startups nació primero... ¿Se me escucha bien? Sí, te oímos muy bien. Vale, perfecto. Eureka Startups nació primero como un blog, hace ya 3 años. La idea era, bueno, empecé a escribir un blog, nunca había publicado ningún blog y empezó un poco como un hobby y un poco para aprender un poco cómo funcionaba el mundo de Internet. En esos momentos empecé a hacer un máster de business y fue un poco poner en práctica pues los conocimientos que tenía, ¿no? Había ya emprendido en otros proyectos, como has comentado, principalmente en visión artificial de lectura de matrículas, y en ese tiempo pues me había vendido la última empresa donde estaba y quería montar mi startup también un poco, bueno, en el mundo de Internet, ¿no? Eso era por el 2010. Y a raíz de eso, bueno, busqué muchísima información de startups y un poco cómo hacer un business plan. Tuve contactos con inversores y a partir de ahí pues nació Eureka Startups, ¿no? Un poco con el objetivo de dar consejos a emprendedores y también un poco de hablar de startups americanas. Hace ya 3-4 años que sirviera un poco de inspiración a los emprendedores de aquí en España. Y eso fue el nacimiento de Eureka Startups. Un poco fue un blog, un poco, bueno, como hobby. Sabemos que tenéis una comunidad inmensa. ¿Nos puedes decir cuántos usuarios de Twitter os siguen, cuánta gente en Facebook y cómo habéis conseguido aglutinar el interés de tanta gente? Mira, en Twitter ya hemos superado los 50.000 seguidores en Twitter. En Facebook tenemos un poco menos, estamos cerca de los 3.000, 2.700 y algo ya. Y todo el secreto ha sido el contenido. La clave ha sido contenido. Hemos publicado muchísimos contenidos desde que empezamos el blog. Gran parte también de los contenidos, aparte de los que ha publicado Eureka Startups, hemos publicado, han sido las startups también las que han publicado artículos en Eureka. Y esto ha hecho la posibilidad de que tuviéramos un gran número de artículos, muchos de ellos de gran calidad, y esto es lo que ha hecho que fuéramos creciendo en tráfico, tanto en las redes sociales. Un poco. ¿Se me oye? Sí, ahora sí, te hemos perdido los últimos 10 segundos. Si queréis quito igual bueno, vuelvo a poner el vídeo. Bueno. Sí, como os comentaba, un poco el secreto ha sido la publicación de contenidos de la constancia. Empezamos publicando un artículo diario y al cabo de unos meses ya estábamos publicando de 3 a 4 o 5 artículos al día. La mayoría de ellos eran presentaciones de nuevas startups. Y eso fue un poco, pues ha sido lo que nos ha hecho crecer, ¿no? Tener contenidos y que fueran también la mayoría de ellos de calidad. No todos siempre lo han sido, pero muchos de ellos sí. Nos has comentado que todo empezó con un blog y que fue evolucionando. ¿Nos puedes decir cómo es ahora mismo la plataforma y por qué fue esa evolución? ¿Si fue un proceso natural o...? Sí, fue un proceso natural. Yo lo que me encontré fue de repente sin ninguna... El blog no tenía ningún objetivo. Bueno, el objetivo que tenía era un poco aprender, ¿no? Cómo funcionaba un poco pues esto, Internet, los social media. Era un poco ese el objetivo, pero ¿qué es lo que me pasó? Empezamos a hablar de startups americanas y los emprendedores de aquí en España enseguida se ponían en contacto con Eureka para pedir que publicáramos su artículo. Y bueno, su artículo, una nota de prensa o un artículo de presentación de su proyecto. Abrimos una sección en Eureka para que nos pudieran subir sus proyectos y a raíz de la información que nos suministraban nosotros publicábamos un artículo. Y fue eso un poco lo que nosotros nos dimos cuenta de que
a partir de aquí pues necesitaban promoción, ¿no? ¿Qué pasaba? Que al cabo de unos meses o al cabo de unas semanas pues habían sacado una nueva versión, habían cerrado una ronda de inversión, habían empezado la internacionalización, ¿no? Y vimos pues que necesitaban tener pues una repetibilidad en la difusión, ¿no? Y con poco como blog tradicional, pues esto era bastante complicado. Y por eso un poco creamos primero lo que es Eurecalis, que Eurecalis es un directorio de startups donde cada startup tenía un perfil y desde este perfil podían publicar ellos directamente los contenidos. Y al cabo del tiempo lo que hicimos fue integrar Eurecalis dentro de Eureka Startups, que es lo que es ahora. Eureka Startups ahora actualmente ha dejado de ser un blog desde hace unos meses y se ha convertido, como lo llamamos nosotros, en una red social que lo que hace es con el objetivo de conectar las empresas o las startups principalmente con sus clientes y usuarios. ¿Y esto cómo se hace? Pues a través de los contenidos que van publicando periódicamente en sus perfiles. Lo que hicimos fue, lo que hemos hecho ha sido dar una herramienta donde las empresas pueden directamente publicar sus contenidos, que estos contenidos pueden ser artículos, noticias, entrevistas, eventos, ofertas de empleo también, promociones, un poco pues darles la posibilidad de de ofrecerles un canal de comunicación y dar visibilidad pues a sus contenidos, muchas veces que son sus blogs. Este cambio que nos estás contando lo financiaste a través de una campaña de crowdfunding. ¿Nos puedes decir cómo fue la experiencia? Sí, mira, hicimos el crowdfunding por una razón. Primero porque nos empezaban a pedir, bueno, como comentaba antes en el blog, pues una startup ya había publicado un artículo de presentación y al cabo de un tiempo nos pedía otra vez volver a publicar, ¿no? Y muchas veces ya nos pedían incluso publicar artículos de su blog. Empezamos a preguntar y muchas de ellas nos decían, ostras, estamos interesados en poder tener una presencia periódica, ¿no? Una vez por semana, cada 15 días, cada 30 días. Y no estaba seguro si esto iba a funcionar o iba a tener aceptación, ¿no? Y lo que decidimos es, antes de embarcarnos y empezar a desarrollar esta especie de red social, lo que decidimos fue hacer esta campaña crowdfunding, que fue mediante recompensas, y el objetivo era como hacer un estudio de mercado, ¿no? Validar si realmente las startups estaban interesadas en contratar una serie de paquetes de artículos que pudieran publicar durante un tiempo. Y lo que hicimos fue pues ofrecer como recompensas a las startups pues estos paquetes de artículos. Conseguimos más de 40 startups pues que se apuntaron y conseguimos recaudar unos 5.000 euros. Esto nos dio pues un poco la idea pues de decir, pues bueno, pues esto interesa, nuestra propuesta interesa, pues vamos a tirarlo para adelante y decidimos crear pues lo que es hoy en día Eureka Startups. Muy interesante ese concepto de lanzar el crowdfunding precisamente para ver que hay un mercado que te va a respaldar después con el producto. Es un poco parecido a lo que es el mínimo producto viable, ¿no? A veces lanzas un mínimo producto viable y haces lo mínimo e intentas validarlo, y nosotros lo que hicimos fue realmente pues aprovechar el crowdfunding para hacer esa validación, ¿no? Sin tener el producto mínimo viable, pues un poco pues estar seguros de que el mercado pues lo iba a aceptar. Respecto a la plataforma, ¿nos podrías comentar en qué consisten las distintas secciones de la web? Algo has comentado antes, voy a ver si puedo ponerla para que la veamos aquí todos. ¿Nos puedes comentar? Ya la tenemos aquí delante. Yo no lo estoy viendo. Tenemos la home, ¿eh? Vale, pues en la home, vale. En la home lo que veis ahora, si nos olvidamos un poco del menú, si bajamos un poco, veremos lo que sería, está todo lleno de cajitas. Cada cajita representa un contenido. Alguien que ha publicado un contenido y cada contenido queda totalmente identificado
por varios aspectos. Primero, quién es su autor, ¿no? Podéis ver que está el logo cuadrado y lo que intentamos es realmente dar protagonismo, muchísimo protagonismo a quién es el autor, la empresa que está detrás. Como veréis, bueno, Eureka Startups tiene su perfil y después también por colores que he identificado qué tipo de contenido es. El tipo de contenido que luego se puede filtrar. Este tipo de contenidos que tenemos son noticias, artículos, formación, empleo, entrevistas, y ofertas y descuentos. También tienen la posibilidad de poderse publicar descuentos y promociones. ¿Qué más? También existe otra categoría que hemos llamado crowdfunding, que lo que estamos haciendo es que startups que están haciendo una campaña de crowdfunding pues tengan una categoría especial que las pueda diferenciar y les ayude a llevar mecenas. Esto es un poco lo que tenemos. Luego existe otra sección que es Eureka List, que es lo que teníamos antes, que lo hemos integrado dentro de Eureka Startups, que sería el directorio de startups, donde están todos los perfiles de todas las startups que están y empresas, porque también, aparte de startups, también en Eureka Startups hay lo que serían proveedores de startups. Tenemos aceleradoras, tenemos inversores, tenemos empresas que ofrecen productos y servicios a los emprendedores y a las startups. Esto es un poco las secciones que están en Eureka, es todo contenido. Muy bien, ¿nos puedes contar qué es lo que tiene que hacer un emprendedor para aprovechar el canal? Si estamos hablando de qué modelos tenéis, suscripción, algún otro modelo. Sí, el modelo que tenemos es modelo de suscripción. Bueno, también tenemos el típico modelo de publicidad, pero el modelo de publicidad está más, que serían los banners y email marketing que también hacemos, pues esto está más destinado para los proveedores de startups. Pero como startups lo que tiene que hacer es registrarse como usuario y después crear el perfil de la empresa. Una vez tiene creado el perfil de la empresa, tiene la opción de contratar una suscripción. Estas suscripciones son mensuales. ¿Por qué lo hemos hecho así mensual? Porque a veces igual interesa durante 2 o 3 meses o un mes pues publicar intensamente. Por ejemplo, una startup lo puede hacer antes del lanzamiento porque tiene una landing page y quiere capturar emails, o porque ya ha hecho el lanzamiento durante un tiempo pues, y ya tiene un blog creado, pero al principio tiene poca difusión, pues puede aprovechar un poco Eureka Startups para promocionar estos contenidos del blog, ¿no? Y empezar a adquirir los primeros usuarios. Una vez tiene el perfil, pues lo que hemos hecho ha sido pues crear unos planes y dependiendo del plan que elijan y el número de artículos que tiene ese plan, cada publicación les va a costar entre 5 y 10 euros la publicación. Lo que estamos haciendo ahora actualmente no está público, pero si aquí hay alguien y me lo puede decir que ha estado aquí, tiene una startup, estamos regalando el primer mes a las startups para que puedan probar la plataforma, darse a conocer y publicar como mínimo 1 o 2 artículos durante un mes y puedan probar la plataforma. Francesc, para ilustrar todo esto que nos estás contando mejor, ¿nos podrías poner algún ejemplo de startups que estén utilizando vuestra plataforma para llegar con éxito a clientes y usuarios? Sí, os podríamos, por ejemplo, mira, aquí el caso de, si bajas a ver, podríamos coger en la primera fila, no sé si veis lo mismo, Movisite, ¿lo veis? Estamos en Movisite, sí. Sí, si le das a leer artículo, Movisite es una startup que lo que hace es una plataforma que permite crear webs que son tanto para móviles como para webs, ¿no? Y ellos están utilizando Eureka y están publicando su blog aquí. Por ejemplo, ellos han publicado hoy un artículo que hace unos días publicaron en su blog, que se llama En tu empresa haces lo que tienes. Bueno, en tu empresa haces lo que tienes que hacer. Habla un poco de la propuesta de las actividades clave de una empresa, y si bajáis al final tiene una especie de call to action que es donde tienen una oferta. Quieres estar presente en internet hoy mismo y crea la página web de tu empresa empezando por el móvil, y ellos a partir de este artículo pues lo que hacen es captar usuarios hacia su plataforma. Esto sería un poco cómo funciona Eureka y cómo están utilizando algunas startups.
Muy bien, pues las preguntas acaban aquí. Sí me gustaría, si te parece bien, dar la oportunidad a los emprendedores que tenemos, a ver si alguno tiene alguna pregunta para ti. ¿Te parece? Perfecto. ¿Tenéis alguna pregunta para Francesc? Sí, tenemos una pregunta, a ver si la puedes escuchar, si no te la formulo yo. Sí, no se ha escuchado. Ahora sí. Hola, Francesc. Bueno, muchas gracias por todas las explicaciones y la explicación de Eureka Startup. Una pregunta muy específica. Por ejemplo, en este post que nos has comentado de Movisite, ¿qué retorno tiene? Es decir, ¿cuánta gente clica y llega? Por poner un ejemplo, me refiero, al final, ¿cuánto supone para cada startup que se publicita en Eureka Startup? Sí, mira, aquí Sí, bueno, te escucho perfectamente. Sí, aquí en Eureka Startups, a ver, nosotros ahora estamos sobre las 100.000 visitas mensuales y un artículo de media, si el artículo es de calidad y está un poco, por ejemplo, esto lo han publicado hoy, de momento tiene 6 retweets, pero normalmente pueden llegar tranquilamente a los 100 retweets, menciones en redes sociales, y luego visitas normalmente están entre las 200-300 visitas y los clics depende de cada artículo. Esto no, una de las cosas que tenemos es que desde el panel de control de cada startup ellos disponen de un espacio donde pueden ver métricas y donde pueden ver el número de visitas que tiene cada contenido, los clics que hacen en cada uno de los enlaces que han puesto y las menciones en redes sociales. Y ahora esto lo tenemos desde hace un mes y más o menos la media está en visitas, sí que te lo puedo decir, está entre las 200 visitas cada contenido. Los clics ya depende de cada contenido, de cada tipo, y es más complicado, pero hay casos que nosotros, por ejemplo, si vais un momento aquí a la home, los que son Open y EBS, que es una plataforma de e-learning. Aquí, por ejemplo, empezamos hace 3 días a publicar contenido, bueno, empezaron a publicar hace 3 días contenidos suyos, que son cursos de formación, y aquí, por ejemplo, ya han tenido unas 400 visitas y han conseguido 60 clics, y de los 60 clics han conseguido 6 registros. O sea que en principio es un poco lo que... Depende un poco del tipo de startup, ¿no? Pero la media sería esa. No sé si... Sí, muy bien. Nos dice que sí, que la has contestado bien. ¿Tenemos alguna pregunta más? No tenemos más preguntas, Francesc. Así es que, nada, muchas gracias por tu participación y que vaya todo muy bien y que crezcáis mucho con Eureka Startups. Igualmente. Venga, un saludo. Un saludo. Adiós. Bueno, pues comentaba que vamos a sintetizar ya el trabajo que hay que hacer de acuerdo a la metodología Goldsmith en estas 2 etapas, las etapas 8, que es el plan de marketing estratégico, y la etapa 11, que es la validación del mercado. Entonces, en esta plan de marketing estratégico, plan estratégico de comercialización, objetivo, como habíamos dicho, diseñar la estrategia de comercialización más adecuada, evaluación de las tareas que has hecho, las que tienes que hacer si no has hecho, ¿has definido las ventajas competitivas del producto y de la empresa? Si la respuesta es no, plantéalo, defínelo aquí. ¿Has definido los objetivos comerciales de producto, imagen, nivel de servicio, parte de mercado y ventas? ¿Has seleccionado los mercados objetivos? ¿Has seleccionado tu nicho de mercado?
ha seleccionado las funcionalidades y elementos finales del producto, ha seleccionado los precios, ha seleccionado los canales de distribución, has obtenido feedback directo del mercado. Si no lo has hecho, bueno, pues estas son todas las tareas que tienes que hacer, que son en forma de acción, de tarea, todo el listado que acabo de leer. El resultado de esta etapa es el plan Go-to-Market, es el plan de comercialización, la estrategia de cómo vas a ir de donde está al mercado. La cuestión clave aquí de seguir o parar es, después de haberte hecho todas estas preguntas, si tienes un plan realista para cumplir los objetivos de mercado. Todas estas preguntas, cuando las tengáis que sintetizar en un plan comercial, pues aquí tenéis un guión de todo lo que tiene que cubrir: el mercado, el análisis del entorno, lo que hemos estado describiendo al principio, el análisis de mercado, el análisis de la competencia y desde el punto ya de vista de estrategia comercial, la estrategia de marketing y ventas, entonces la estrategia de marketing, el posicionamiento del producto y del negocio, los precios, es decir, el empaquetado del producto y los precios que estáis planteando, la estrategia de promoción y distribución, de ventas y cuáles son las proyecciones de ventas que os estáis planteando. En cuanto a la siguiente etapa de marketing, la validación del mercado, el objetivo de esta etapa es valorar la receptividad real del mercado y adaptar la estrategia que habéis planteado en consecuencia a ese testeo. Con lo cual, las tareas que tenéis que hacer es: has hecho una prueba con un volumen de ventas limitada, has cuantificado el volumen, la tasa y la demografía de las ventas, has diseñado e implementado una encuesta, una valoración a tus clientes, has analizado el feedback que estos te trasladan en cuanto a precio, diseño, función, packaging, etc. Has analizado cuál es la respuesta de tus competidores a la introducción de tu producto en el mercado. Has incorporado las modificaciones pertinentes en el plan estratégico de comercialización y has transmitido esas modificaciones que tienes que hacer a todo el equipo de la empresa, el equipo técnico. Con lo cual, las actividades que hay que hacer en esta etapa es probar con unas ventas limitadas de producto, cuantificar el volumen, tasa y demografía de las ventas, bueno, validar es lo que acabo de leer en forma de preguntas. Los resultados es validar que lo que estáis planteando al mercado tiene aceptación. Con lo cual, la cuestión clave aquí para seguir o parar hacia la siguiente fase es si el mercado real, no el hipotético que tenías en mente, sino si el real valora la propuesta que estás haciendo. Así que bueno, esta es la parte de mercado, aquí lo dejamos hoy, el próximo seminario es el 10 de abril y allí os esperamos. Gracias. Bueno, y ahora, como siempre, los que queráis una cerveza, estamos enfrente.